Ahora sí, vamos. Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Ahora que estaba hablando de los medios, hay un tema que es muy interesante, que es la próxima consulta popular para juzgar a los expresidentes. En los pocos espacios que se le ha dado a este tema, porque además son muy reducidos, tanto en prensa escrita, y en prensa electrónica, en medios electrónicos, se ha tratado de imponer una idea, que es que esta consulta no vale la pena, o sea que es una pérdida de tiempo y además de dinero. Se dice que los delitos por los cuales se les podría juzgar a los expresidentes ya están prescritos. Primero, decir que los delitos no solamente son de corrupción ni de connivencia entre el gobierno y el crimen organizado, que podrían ser los que ya están prescritos, sino también los de lesa humanidad, por los cuales se les podría investigar y juzgar, y los de lesa humanidad no prescriben, ¿no? En ese sentido, bueno, decir que cada gobierno tiene sus casos emblemáticos, por ejemplo, el de Salinas, pues todas las matanzas alrededor del levantamiento zapatista de Chiapas de 1994. En el caso de Zedillo, pues están las masacres de Acteal, Aguas Blancas, El Charco, por ejemplo. En el caso de Vicente Fox está el asunto de la APO, la represión al magisterio en Oaxaca y también la represión al pueblo de Atenco. En el caso de Felipe Calderón nos llevaríamos mucho más del tiempo de la conferencia hablando de cada una de las masacres y de cada uno de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese sexenio. Incluso hay una solicitud ciudadana para una denuncia en La Haya, en la Corte Penal Internacional, en contra de este expresidente, pues por todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante su sexenio. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, el caso emblemático, digamos, es el de los estudiantes normalistas, los 43 desaparecidos. Entonces, bueno, eso por una parte, no todos los delitos están prescritos, pero sobre todo, presidente, también que no existe esta idea, o más bien están tratando de posicionar esta idea de que no vale la pena porque juzgarlos ya no tendría ningún sentido, cuando en realidad lo que se hace, el ejercicio inédito que se va a hacer con esta consulta, pues es también un juicio social. O sea, no todo es un juicio jurídico, un juicio legal. Está el juicio de la historia y está el juicio social. Y ahí, bueno, lo que se espera pues es el repudio generalizado de la sociedad hacia estos 5 emblemáticos expresidentes que son la cara de la corrupción, ¿no? Y la cara de la impunidad. Entonces, su opinión, presidente, porque además pues es un ejercicio inédito, o sea, es algo que no ha acontecido nunca en nuestro país, ¿no? Es una forma que va a tener la sociedad para expresarse, a pesar de las pocas casillas que se van a instalar, porque también ya sabemos cómo se las gasta el INE. Entonces, su opinión sobre esto, presidente. Bueno, que en efecto es un procedimiento inédito, democrático, que tiene mucha fortaleza política y sobre todo moral. No es un asunto solo jurídico, es condenar a malos gobiernos y ayudar a la no repetición, porque antes los gobernantes abusaban, había autoritarismo, había represión, imperaba la corrupción y no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa, se les aplaudía. Entonces, que la gente pueda juzgar, eso es la democracia. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano, el pueblo es el que manda.
¿por qué no? Se le va a dar la oportunidad a la gente de expresarse, de manifestarse. Además, está establecido en la Constitución el procedimiento. Se cumplieron todos los trámites. Fue una iniciativa que envió el Ejecutivo, la aprobó el Poder Legislativo y también fue aprobada la iniciativa por el Poder Judicial. Y ahora le toca ejecutar ese mandato al INE, pero como estamos viendo en el comportamiento reciente de los medios, los grupos de intereses creados pues no quieren que se cuestionen estos casos. Durante más de 3 décadas no se hablaba en México de corrupción. Es más, y hay que repetirlo hasta el cansancio, la corrupción no estaba considerada como un delito. Porque modificaron el Código Penal durante el gobierno de Salinas para que no se considerara delito grave la corrupción. Y todavía tuvieron la desfachatez, porque eso caracterizó a todo el periodo neoliberal, toda la política que impusieron durante 36 años, tuvieron la desfachatez con académicos y con intelectuales orgánicos de crear la Procuraduría Anticorrupción, cuando no estaba considerada la corrupción como delito. Pero ya ven cómo creaban organismos solo de fachada para simular. Es hasta ahora que se modifica la Constitución y ya es delito grave. Pero cuando crearon el organismo encargado de combatir la corrupción, el organismo anticorrupción, no era delito grave la corrupción. Entonces, ya es tiempo de los cambios. Yo he dicho que no voy a participar y que incluso si votara lo haría en contra de estos juicios, porque se tiene que ver hacia adelante y yo pienso que lo mejor de todo es la no repetición y cambiar conductas y gobernar con honestidad y poner el ejemplo. Pero sí debe de mantenerse abierta una vía para que el presidente, quien esté, no se sienta absoluto. Entonces, por eso presenté la iniciativa y decirle a la gente que todos debemos de cumplir con nuestro propósito de ayudar a que haya democracia, legalidad, honestidad, un verdadero Estado de Derecho. Todos tenemos que ayudar y establecer como algo cotidiano la democracia participativa.
no quedarnos solo en la democracia representativa, no solo es, ya se eligió al diputado, al senador, al gobernador, al presidente municipal, al presidente de la República por un periodo y ya, ellos deciden. No, el pueblo debe de tener siempre las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone, el pueblo quita. En la democracia el pueblo manda. Entonces, sí hay que participar. También fue indebido y ojalá y se pueda hacer una reforma el que esté tan alto el porcentaje para que la consulta sea vinculatoria, que es parte de lo mismo. Cuando mandé la iniciativa, se modificó, estaba yo proponiendo, para no gastar y además para lograr más participación, que se hiciera el mismo día de la elección federal. Así como se llevó a cabo la elección federal, ese mismo día se iba a entregar, se podía entregar otra boleta y ahí se hacía la consulta. Pero no, decidieron, se opusieron que se hiciera ahora en agosto para que no participara la gente. Pero independientemente si se llega o no se llega al porcentaje, es un ejercicio democrático de primer orden. Y pues lo que está sucediendo con los medios es reafirmando lo que hemos venido diciendo, ¿no? De que estos temas no les importan, no hay difusión. Deberían de estar organizando mesas de debate de los que están a favor, de los que están en contra, opinando, informando. No. Sin embargo, existen las redes sociales y el corre la voz, y yo espero que la gente participe, pero tienes mucha razón, es un procedimiento muy importante y se tiene que ir mejorando, y no es un asunto de mala fe o de venganza. Yo me voy a someter a la revocación del mandato en marzo y la gente va a poder participar y ahí no hay porcentaje válido de participación. Si yo pierdo, me voy, renuncio, porque no es un asunto cuantitativo. ¿Para qué sirve una autoridad que no tiene respaldo ciudadano? Es como una hoja seca, es nada, es la nada. Entonces, en marzo, desde ahora convoco a mis adversarios, que así como se agruparon la pasada elección, con todos sus medios, ahora de nuevo, porque es muy interesante, porque al final es un desafío y es el poder demostrar cómo va avanzando
la conciencia ciudadana, el cambio de mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de todo, más que las obras materiales. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Hay veces que hay revoluciones y pérdida de vidas y violencia y no hay cambio de mentalidad. Y por eso, cuando hay una revolución y triunfa un grupo, si eso no va acompañado de un cambio de mentalidad amplio, colectivo, los que llegan se pueden echar a perder y fracasan las revoluciones. Hay muchísimos ejemplos de eso. Pero cuando los cambios van acompañados de un proceso de concientización colectiva, cuando no solo es una vanguardia, sino estamos hablando de millones de ciudadanos conscientes, pues esos son procesos irreversibles. Esos son procesos que fortalecen a las naciones, que las consolidan. Entonces, por eso no está mal que se lleven a cabo estos desafíos, que haya estas pruebas. Si la gente dice, pues no, hay que obedecer. Y así tenemos que ir consolidando la democracia. Lo mismo el caso del fuero. ¿Cómo es de que al presidente no se le podía juzgar más que por traición a la patria? Eso se acaba. Al presidente se le puede juzgar por cualquier delito como a cualquier otro ciudadano. Ojalá y se quiten todos los fueros, no solo el del presidente, sino que se le quiten los fueros, el fuero a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, a todos. Me costó trabajo que aprobaran esa iniciativa para quitar el fuero al presidente, porque comprendía originalmente a todos, ya después acepté nada más al presidente y así fue aprobada. Pero ya es un avance. Entonces, no a la impunidad en México. Y presidente, ahora que usted menciona esta parte de la no repetición, que es, digamos, lo más importante, pues también esta consulta no solamente se trata de si llegan o no llegan a ser juzgados los expresidentes, ¿no?, sino también está la parte de la investigación, investigar justamente esos delitos o esos crímenes, ¿no? En el caso de los delitos de corrupción, de los delitos de connivencia entre el gobierno y el crimen organizado, concretamente el narcotráfico, que podrían ya estar prescritos, pues lo importante sería saber que los mexicanos tengamos este derecho a saber qué es lo que nos pasó en todos esos sexenios, ¿no? Y también conocer pues qué otros crímenes existen, tanto de esos delitos como los de lesa humanidad, porque la memoria histórica del país es muy importante que los mexicanos conozcamos pues todo esto para comprender en qué momento estamos ahora, ¿no? Hay muchos que dicen, ya lleva 2 años y medio en el gobierno y no puede acabar con la violencia. Bueno, para entender la violencia hay que tener esta memoria histórica. Entonces, aún si no es… si esta consulta no resulta ser vinculante porque no se llegan a los millones que se tienen que reunir, sobre todo porque no va a haber casi casillas,
¿usted podría impulsar que por lo menos se investiguen y se conozcan? Porque no todo se ha publicado en la prensa, no todo se conoce, muchas cosas se censuraron y se callaron. Sí, incluso hay compromisos que hemos hecho con familiares de víctimas con ese propósito, no solo para castigar a responsables, sino para dar a conocer los hechos y hacer conciencia de que no debe de utilizarse la fuerza y no se debe de reprimir a nadie. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido, por ejemplo, de la guerra sucia? Más de 50 años. Y hay todavía no solo familiares de las víctimas, sino de los que llevaron a cabo acciones de represión. Y saben que lo más triste es que ellos, los que participaron en esos hechos, que son sobrevivientes, consideran que actuaron con heroísmo. Estoy hablando de las participaciones antes del 68, durante el 68, 71 del siglo pasado. Acabo de tener reuniones con familiares de víctimas y Gobernación está haciendo un trabajo muy bueno, que es una relatoría, que es para eso, para lo que tú estás planteando, para no olvidar y que no se repitan esos hechos. Lo mismo es el abrir los archivos, los expedientes de todos esos episodios de autoritarismo, y que se investigue y se den a conocer por las nuevas generaciones, porque queremos vivir en paz, porque no es el camino a la violencia, no a la represión, no a la tortura, no a las masacres. Y actuar de otra forma, atender las causas que originan el que muchos tomen el camino de las conductas antisociales. Lo que siempre he dicho, el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar decisiones equivocadas. Entonces, sí hay manera de vivir en una sociedad sin violencia, en una sociedad mejor. Sí tenemos todos acceso al trabajo, al estudio, al bienestar, si conservamos valores culturales, morales, espirituales, si nos fortalecemos como familia. La familia mexicana es algo excepcional, es la institución de seguridad social más importante del país y no se tiene así, con todo respeto, en otros países. No es lo mismo. Eso es un tesoro que nosotros tenemos, la solidaridad, la fraternidad en las familias. Pero ¿qué pasa si por la corrupción,
sí, por la desigualdad, por la necesidad de trabajo, tiene que emigrar el padre de una familia y se rompe la familia y se desintegra, pues se afecta mucho la convivencia social y eso lleva pues a frustraciones y a rencores y a odios y a violencia. Entonces, busquemos fortalecer valores y que haya justicia, que haya igualdad y que haya fraternidad y vamos a tener paz y vamos a tener tranquilidad. Es posiblemente utópico, pero es mejor, mucho mejor caminar hacia allá que utilizar la fuerza, lo coercitivo. Es más humano y más eficaz. Lleva tiempo y desde luego que se contrapone con la política de mátalos en caliente o utiliza los Robocop y responde a la violencia con la violencia y hay que responder a los balazos con balazos. No, vamos nosotros a salir adelante y no tengo ninguna preocupación acerca de que no se esté avanzando como quisiéramos, porque lleva tiempo, como nunca se había hecho esto, pues lleva tiempo el que se puedan crear oportunidades para los jóvenes que no sean susceptibles de ser enganchados por la delincuencia. O sea, no es fácil, además fue una herencia de mucho tiempo, como tú lo mencionas, pero vamos hacia allá y estoy optimista. Estoy seguro que vamos a tener mejores resultados, que ya estamos teniendo resultados, pero también como tenemos la confrontación política, nos cuestionan por eso. Vino la pandemia y era la pandemia, ¿no? Y por todo. Hay algo muy interesante en todo este proceso, el que enfrentamos la pandemia, la estamos enfrentando, que fue una cosa durísima por todo el dolor que acarrea, lo difícil que es, y atendimos el problema, lo seguimos atendiendo y no dejamos de llevar a cabo la transformación, ni con la pandemia ni con la crisis económica. Y eso ha sido muy importante, porque no nos quedamos empantanados. Y fíjense cómo la gente también lo ha entendido, porque a pesar del sufrimiento y de pérdida de seres queridos y de crisis económica, la gente tiene esperanza. Hoy no se perdió la fe
Y eso es muy importante. Entonces, ¿por qué continuamos con el proceso de transformación y vamos a seguir adelante? Y cada vez van a haber mejores resultados. México ahora tiene mayor prestigio en el mundo. Y en el terreno económico, por ejemplo, es de los países más atractivos del mundo para invertir. Es de los países que tiene muchísimas más posibilidades de crecimiento, de desarrollo. Y, desde luego, muchísimas más posibilidades de progreso con justicia, de que haya bienestar. Entonces, vamos hacia adelante. Es muy larga esta disertación, pero es interesante. Presidente, en otro tema, ¿a usted le ha tocado ir a negociar estos elefantes blancos que quedaron en temas de carreteras y caminos? Incluso, bueno, ha tenido que hablar con pobladores para que dejen terminar ciertos tramos porque no se les consultó, porque se hizo de manera arbitraria o cualquier situación. Resulta que esta limpieza que ha promovido, esta limpieza anticorrupción, pues no ha llegado a los centros SCT, son 31 que hay en el país, uno por cada estado, y son quienes deciden y quienes ejercen el presupuesto. Primero deciden dónde se va a invertir el dinero, qué carreteras o qué caminos se van a construir, y luego deciden a quién contratar y ejercen el presupuesto. Esta limpieza no ha llegado, y se lo comento porque existe un estudio donde se documenta que muchos de ellos, la mayoría, provienen de gobiernos priistas y panistas, pero incluso que son simpatizantes de esos partidos y algunos hasta militan en esos partidos políticos de oposición y tienen pues su trayectoria, se debería de revisar si forman parte de todos los hechos de corrupción que se cometieron en esa secretaría en el pasado. Pues también hay un tema ahí porque 20 de ellos ya sobrepasaron la edad jubilatoria y ni siquiera se quieren retirar pues de esta manera, ¿no? O sea, jubilándose. Entonces, preguntarle ahí qué pasa, o sea, ¿por qué no se llega ahí la limpieza anticorrupción? Es una de sus principales digamos, actividades o de sus principales acciones que ha llevado usted a cabo, porque ahí no, pues ni siquiera por la vía de jubilación se limpia estos centros SCT? Porque son procesos que se llevan a cabo y hay obstáculos. Estamos limpiando de arriba para abajo, pero hay herencias y en efecto eso que dices existe, de quienes vienen del periodo neoliberal y tienen esas prácticas, no solo en comunicaciones y transporte, en Hacienda, en relaciones exteriores, en todos lados. En el caso de comunicaciones, ahora que hubieron las elecciones en Sonora, el delegado de comunicaciones y transportes del gobierno federal, en un mitin con un candidato, y no era el candidato de Morena, porque si hubiese estado en un mitin con el candidato de Morena, también hubiese sido suspendido,
porque estamos planteando, no pueden los servidores públicos meterse. Estamos hablando de que no deben de haber elecciones de Estado, que fue un ejemplo que se dio, como antes mandaban a los secretarios, no solo a los delegados de las secretarías, a los estados a apoyar a los candidatos del partido en el gobierno. Bueno, pues este coordinador o delegado pues ya no está. Eso ni se supo. Pero hasta se tomó en la foto una selfie con el candidato en el mitin. Y cuesta trabajo ir haciendo conciencia, incluso de quienes están en los círculos más cercanos a uno, porque son prácticas que vienen de tiempo atrás, o sea, de siglos. O sea, eso lo ven normal. Entonces, sí los secretarios, secretarias, sí los servidores públicos tienen que ir viendo todo eso. Constantemente estamos hablando de eso, de que ya no es lo mismo. Antes, por ejemplo, los secretarios desayunaban, comían, cenaban con los directores de los periódicos, los conductores de radio, de televisión. Entonces, yo les expreso, son libres, desayunen, coman, cenen, ¿no? Pero ya no es el tiempo de antes. Además, estos señores están en contra de la transformación del país, están a favor de la corrupción. ¿Para qué se van a reunir con ellos? Pues nada más les sopean. ¿Cómo era antes? Así se reunía un columnista con un funcionario, lo sopeaba, el funcionario hablaba mal del otro y esa era la columna, ¿no? Nosotros nada más tenemos que informarle al pueblo y solo tenemos como amo al pueblo de México. Entonces son prácticas muy arraigadas. Están nuestros adversarios sorprendidos porque pensaban a lo mejor que iba a ser de otra forma o que iba a ser como en el 2000, que se habló de cambio y fue más de lo mismo. No, ahora es cambio, de verdad. Entonces, lo que dices es cierto y además me ayudas porque no solo es contestar preguntas aquí, sino también tomar acuerdos. Están escuchando, no solo los ciudadanos, los servidores públicos. Porque imagínense cuándo termino si recibo a uno por uno. Así no.
la vida pública cada vez más pública, o sea, es audiencia pública. Presidente, hoy se cumplen 2 meses de que se envió la nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos por el tema de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y todo este financiamiento que existe a organizaciones de parte de ese gobierno. Preguntarle si ya hubo alguna respuesta o si tienen conocimiento de que va a haber respuesta o algo. Pues estamos esperando la respuesta y tiene que haber una respuesta porque no debe, lo digo de manera respetuosa, el gobierno de Estados Unidos estar financiando a grupos francamente opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido. No corresponde a un gobierno extranjero intervenir en asuntos de nuestro país, a ningún gobierno extranjero. Además, es hasta ilegal, no pueden recibirse fondos con propósitos políticos de gobiernos extranjeros. Entonces, estamos esperando la respuesta para que se cancelen esos financiamientos. Pues es seguro de que se usó también para toda esta campaña en contra, porque muchos de los comentaristas, intelectuales orgánicos, forman parte de este grupo que recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos, que cobran en la embajada de Estados Unidos. Y también pues no es un infundio, existen las pruebas, las facturas. Entonces, ojalá y esto se mejore, o se atienda y se resuelva. ¿Mande? ¿Cómo? Sí. Sí. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre. Brevemente, su opinión sobre la campaña que se inició en Juárez, más bien en El Paso, Texas, para vacunar a 50,000 trabajadores de la maquiladora. Son vacunas que consiguieron en Estados Unidos las maquiladoras para sus trabajadores. Entonces, que nos diera su opinión. También ahí mismo el juez del condado, Ricardo Samaniego, declaró en una entrevista al Diario de Juárez que está pidiendo a Biden que abra las fronteras y se compromete a vacunar a todos los mexicanos que crucen para que no tengan ese problema. ¿Cuál sería su opinión en este punto? Qué bien que me pregunta sobre eso. Decirle a la gente de Chihuahua, de la frontera, que estamos ya por iniciar la vacunación en los municipios fronterizos. Pero se excluyó a Juárez en el… Ahora lo explico, porque hubo una desinformación y por eso me importó mucho tu pregunta. Ya terminamos Baja California, ya terminamos Sonora. Con las vacunas que teníamos, que son Johnson y Johnson, nos alcanzó para Baja California, la franja fronteriza y parte de Sonora. Y ahora estamos utilizando Pfizer, porque no podemos usar otro tipo de vacuna en la frontera. ¿Por qué?
porque en Estados Unidos, y desde luego que yo no estoy de acuerdo con eso, se le niega la entrada o no se acepta a quienes no son vacunados por estas farmacéuticas o con estas vacunas. Entonces, no hacemos nada si vacunamos con CanSino, con AstraZeneca en la frontera, porque nos van a decir de que no se abre la frontera por ese propósito. Entonces, estamos vacunando con Pfizer y hemos tenido ahora un problema de falta de abasto de esta vacuna porque se están ampliando sus plantas y van a tener 3 semanas que nos van a entregar menos dosis de la pactada. Sin embargo, sí, ya comenzamos en Chihuahua, pero como Juárez requiere 500,000 dosis para vacunar de 18 hacia adelante, que ese es el propósito, nos está llevando tiempo. Vamos a empezar en otros municipios de la zona fronteriza con menos población, pero ya estamos por obtener las vacunas e ir a Juárez y vacunar a todos. No hace falta ningún acuerdo especial, es un compromiso que nosotros tenemos de vacunar a todos los habitantes mayores de 18 años que viven en la zona fronteriza, con el propósito de que se abra la frontera. Esto lo estamos tratando con el gobierno de Estados Unidos. En otro punto, entonces, pero es muy importante porque de mala fe en Juárez, porque yo tengo informantes por todos lados, como millones de personas que me informan, ya no hay, existe el CISEN, no hay espionaje, no hay espías, pero la gente constantemente me está informando. Entonces, con propósitos politiqueros, se habló de que estábamos nosotros dejando a Juárez sin vacunas. No, es esta circunstancia especial, hacía falta informar. Son 2 vacunas que estamos aplicando, Johnson & Johnson y Pfizer. Sí, los directivos de las maquiladoras se han quejado de ese tiempo también, sí, de que no les permiten importar y por eso hicieron este programa, pues prácticamente los llevan a vacunar a Estados Unidos. Sí, y nosotros no nos oponemos, pero decirle a la gente de Chihuahua de la frontera que nos llevó, teniendo la vacuna, 8 días vacunar. Los 6, ahora van a ser 7 municipios de Baja California. Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali, Rosarito, San Quintín, todo. Y toda la frontera de Sonora ya está vacunada. Y ya empezamos en Chihuahua, porque así se decidió el programa, de 18 en adelante. Sí. Acabamos de comenzar con este plan, llevamos 15 días, 20 cuando mucho, y hemos avanzado
y vamos a seguir avanzando. Entonces, yo calculo que a más tardar en 15 días ya estamos en Juárez. En otra pregunta, señor presidente, ayer se reunió usted con la gobernadora electa Maru Campos, de Chihuahua precisamente. La pregunta es qué acuerdos concretos hubo, si los hubo, en materia básica, seguridad, salud, pobreza y situación financiera del Estado. Se habló de eso en general, pero sobre todo de la decisión de atender las necesidades de Chihuahua, independientemente de las banderías partidistas. Nosotros como autoridad tenemos que atender a todos, no se puede discriminar a nadie por razones de clase, creencias, ideas, partidos. Entonces tenemos las autoridades que ponernos de acuerdo. Hoy recibo al gobernador electo de Nuevo León y creo que por la tarde o mañana al gobernador electo de Querétaro. Entonces me estoy reuniendo con todos porque tenemos que trabajar juntos en beneficio del pueblo, independientemente de diferencias partidistas. Ya pasaron las elecciones y hay que ir hacia adelante.